muy importante que usted y yo pidamos a Dios su bendición y que Él sea, ¿verdad?, quien nos guíe. Confiamos en la palabra. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y confiados en esa palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Le invito a que incline su rostro. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos buscando su rostro. Gracias, Dios, porque siempre, Señor, usted nos está buscando y quiere darnos su palabra y con ella ese consejo para poder seguir caminando en medio de toda la oscuridad que nos rodea. Señor, gracias porque su palabra sigue siendo una luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias por ello. Amén. Bueno, hace un momento leímos un pasaje, le voy a invitar a que lo tenga por allí, Mateo capítulo 28, y leímos del verso 16 al 20, ¿verdad? Saben, hermanos, hace unos años el Señor nos permitió estar trabajando en dos áreas de Michoacán muy diferentes. En una de ellas, ¿verdad?, la gente ya no sembraba lo que solía sembrar, ni maíz, ni otros cultivos. Ahora la gente se dedicaba a sembrar esa hierba, ¿verdad? Y cuando usted platicaba con alguno de los jovencitos en esa zona y usted le preguntaba, oye, ¿qué es lo que te gustaría de grande tener? O dicho de otra manera, ¿cuál sería tu prioridad? ¿Qué es lo que más anhelas en este momento? Aquí hay algunos que pudieron estar en aquella región, mis papás. ¿Quién más está aquí de que nos pudieron acompañar allá en Michoacán a trabajar? Nada más ellos, ¿no, verdad? A ti no te tocó ir, ¿verdad? Te tocó ir a Oaxaca. Ok, bueno, si hoy tuviéramos uno de esos jovencitos, le puedo apostar, hermano, que lo que ellos nos dirían es que solo esperan crecer más, tener mucho dinero y muchas armas, porque era lo que ahí la mayoría de los hombres buscaba, ¿no? Tener su buena camioneta, ¿verdad?, y plantar la hierba. En otra zona me tocó estar con Roberto, ¿verdad? Fuimos. ¿De dónde es la familia, hermana? ¿Dónde está el rancho en Michoacán? Hermana Cuquita. Es Guanajuato, sí. Valle de Santiago. Y ahí también platicábamos con los chavos, fuimos a predicar por allá, y algunos decían, no, yo nada más lo que quiero es tener lana aquí en la bolsa y irme, y llegar al otro lado, ¿verdad?, para tener mi buen dinero y construir mi buena casa, ¿verdad? Esa era su prioridad de estos jovencitos. Y hoy, usted y yo tendríamos que preguntarnos, usted y yo que hemos conocido de Cristo, de su palabra, ¿cuál es de verdad nuestra prioridad? ¿Para qué vivimos usted y yo, hermanos? Piénsele un poquito allí. ¿Qué es lo que en este momento está ahí en nuestra cabecita y es lo que está dirigiendo nuestros pasos y toda nuestra fuerza, a nuestros recursos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Saben, hay quienes creen cuando empiezan a leer la Biblia que tienen que dejar de hacer cosas para que la palabra de Dios venga a ser su prioridad y que ella sea quien los guíe. Pero nunca encontramos en la palabra, salvo en algunas ocasiones para personas específicas, que Dios quiere que hagan eso. ¿Ya? Imagínense que de repente aquí todos digan, no, pues vamos a ser todos pastores ahora y vámonos todos al seminario. Y luego, ¿qué hacemos? ¿No?
los que tienen niños chiquitos, pues dicen, pues ahí se los dejamos a la abuelita, para que ella se encargue, ¿no? Nosotros nos vamos al seminario. Bueno, algunas abuelitas a lo mejor estarían muy contentas, otras no, ¿verdad? Que dicen, no, ya nada de niños, ya pasé por esa etapa, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que en este tiempo a usted y a mí nos está consumiendo nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestra prioridad? Mire, durante algunos hemos estado repitiendo una frase, ¿verdad? Que, bueno, nuestro hermano Manuel en algunos de sus devocionales, ¿verdad? Él nos lo ha dicho, o estando aquí nos ha dicho, mientras vivamos, ¿cuál debiera ser mi actividad principal? ¿Perdón? Predicar. Bueno, hay que ir un poco más, ¿verdad? Hacer discípulos, ¿no? En el pasaje de Mateo 28, que es el que leímos, ¿verdad? Ustedes y yo encontramos que el Señor Jesús de una manera muy puntual le dijo a los discípulos, ¿verdad? Vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Ya aquí hemos comentado que ese famoso id que aparece en el verso 19 debiera de traducirse, ese de por tanto id, debiera de traducirse por tanto mientras vayas en esta vida, mientras estés en esta tierra, a lo que nosotros, ¿verdad?, debiéramos de dedicar nuestras vidas. Y no es solo a venir a un culto, hermanos. Eso solo es parte de a lo que Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, dediquemos nuestra vida, que termine siendo nuestra prioridad, es el hacer discípulos. ¿Cómo hacerlos? ¿Y qué es lo que esencialmente yo necesito para ser discípulos? ¿Cómo hacerlos y qué necesito esencialmente? ¿Qué piensa usted de qué es lo que necesitamos esencialmente para empezar a ser discípulos? Dice Malenita, ¿verdad? Ser cristiano y pues ser discípulo. ¿Qué otra cosa? Sí, Cristina. Ok, dar testimonio. ¿Qué otra cosa piensan? A ver, ¿qué dijo este caballero Sergio? Vivir la palabra, conocer la palabra. Ok. ¿Cómo hacemos discípulos y qué es lo que necesitamos esencialmente, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, que yo no puedo hacer discípulos si no soy discípulo. También sin duda alguna es que yo no puedo entrar en este proceso si no conozco la palabra, ¿verdad? Y yo quisiera invitarles a que pensemos, hermano, ¿usted sabe qué es de verdad el Evangelio? Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, pero ¿cómo los hacemos? Yendo a predicar el Evangelio. ¿Ya? Cuando Jesús vino a la tierra y inició su ministerio, Él les dijo, el reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros. Y empezó a predicar el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Tú tienes bien claro en tu mente qué es el Evangelio? Dice la hermana que Jesucristo es el Evangelio. Los que estamos aquí ahora, a lo mejor muchos en los términos, a lo mejor muchos lo entendemos, ¿verdad? O a lo mejor muchos no lo entendemos. Eso. ¿Qué es el Evangelio en esencia, hermanos? A ver, hasta allá atrás, Araceli, ¿qué dijiste, perdón? Ok. De hecho, la palabra evangelio, a la hora que tú la traduces, del griego al español, son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Ya? ¿Cuáles son esas buenas noticias que el hombre tiene que escuchar? Y que al escucharlas y creerlas, lo van a transformar. ¿Ya?
Y necesitamos conocer primero eso bien, hermanos. Una cosa es el Evangelio, otra cosa son los resultados del Evangelio. Y usted y yo podríamos empezar en este momento a pensar, piensen nada más tantito. Ya dijimos, ¿qué es el Evangelio? Todavía no hemos dicho nada sobre qué es el Evangelio. La hermana dijo, sí, Jesús es el Evangelio encarnado. Pero hay mucho más que tendremos que decir de qué es el Evangelio. ¿Cuáles son los resultados del Evangelio? Salvación, sí. ¿Verdad? El Evangelio en esencia busca que el hombre se encuentre con Dios y al encontrarse con Dios, ¿verdad?, pueda asegurar en su vida que ahora ha pasado de muerte a vida. Ese es el resultado del Evangelio. Pero ¿qué es en esencia el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias que Dios quiere que tú y yo tengamos? Sabes, si nosotros llegamos a reflexionar un poquito más sobre esto y empezamos a leer la Biblia buscando a ver qué es en esencia el Evangelio, yo les puedo apostar, hermano, que mucho de lo que tú vas a encontrar te va a hacer que veas hacia tu vida y empieces a mirar cómo estás caminando. Porque a lo mejor lo único que hemos hecho muchos es solo incorporar conceptos religiosos ahora a lo que ya teníamos en nuestra mente. A eso, ¿alguien sabe cómo se le llama? Aparte de religiosidad, tiene otro nombre. Cuando yo ya tengo mis conceptos, pero lo único que hago es traigo otro concepto más y lo meto aquí adentro, ¿verdad? Bueno, hay otro. ¿Verdad? ¿Perdón? Oh, no precisamente, ¿no? Pero en muchas culturas, hermano, esto ocurre, ¿no? La gente sigue creyendo en sus cosas, pero ahora tiene otros conceptos. Por ejemplo, alguien podría decir, hermano, ¿alguien de aquí podría ir a leer o a buscar que alguien le lea las cartas? ¿Por qué no, Toñita? Si dicen que sí funciona, pues. ¿Por qué no se debe hacer, Toñita? Porque no es de Dios. ¿Y tú sabes dónde dice la Biblia que no es de Dios? Ajá. ¿Ha escuchado usted que allá en el Antiguo Testamento hay una parte donde habla sobre esto? ¿Saben que ahorita que les estoy diciendo se me fugó la palabra exacta cuando, ¿cómo se le llama esto? Cuando combinas creencias. Sincretismo, gracias. Esa es la palabra, ¿no? El sincretismo es solamente meter muchas cosas en nuestra cabeza. Pero cuando empezamos a conocer de verdad lo que es el Evangelio transforma, hermanos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pablo dijo, de modo alguno que alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio transforma. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Alguien recuerda cuál fue el mensaje que el ángel le dio a José para que él cambiara de opinión y no terminara haciendo lo que quería hacer? El mensaje que le dio el ángel a José, ¿cuál fue? Ok, ese era en esencia allí el mensaje. ¿Qué otra cosa le dijo? Le dijo, y llamará su nombre Jesús. Y luego como que en paréntesis dice, porque salvará al mundo de su pecado. Pero después viene otra aclaración. Y dice, como está escrito por el profeta o como lo dijo el profeta, hace una referencia a los libros del Antiguo Testamento y dice, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Hermanos, el Evangelio es eso. Esa es la buena noticia del Evangelio. Tú puedes dejar de caminar solo en esta vida, porque Dios se acerca a ti y se hace real en ti. Y esa fue una de las verdades que José escuchó. Dios está aquí, está contigo, ¿verdad? Y lo que está pasando es obra de Dios.
José, no pienses que María hizo algo. Esto es obra de Dios. Dios está en medio de nosotros. Y eso, hermano, en los conceptos de muchos grupos religiosos, hermano, en muchos grupos religiosos, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo te puedes tú acercar a Dios? Si hoy tuviéramos aquí a un hinduista, él nos podría decir todos los ritos que tiene que hacer. Yo no sé si usted supo alguna vez de uno, ¿verdad? De un, ay, se me fugó ahorita el nombre de cómo les llaman a estos, es un brahman, y estaba haciendo y les decía, si haces esto, vas a poder tener contacto con Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿El hombre se puede acercar a Dios? Una cosa es que sí podemos a través de Cristo, pero ¿cuál es la realidad que dice la Biblia? Que no hay ni uno solo, hermanos. No hay ni uno solo que lo queramos buscar. Eso lo dice Romanos capítulo 3. Y el Evangelio nos revela que Dios nos ama. Y te ama tanto que se acerca a tu realidad, a lo que estás viviendo. En la experiencia de José, la decisión que él iba a hacer, hermano, iba a dejar muy mal parada no solo a su familia, a él también. La Biblia dice allí que lo que menos quería era que María saliera lastimada con todo el asunto, ¿no? Al hacer lo que él iba a hacer, él se iba a echar toda la culpa, pero también sobre su familia. Y qué penoso, ¿no? Porque según la ley, ¿qué es lo que se tendría que hacer con María? Si él hubiese salido y hubiese declarado lo que había, la tenían que apedrear, ¿sí? Según la ley. Pero vino Dios y se hizo cerca. Eso es el, hermanos. Véalo usted en toda la Escritura y usted va a encontrar siempre esta realidad. La buena noticia es que aún y cuando tú y yo no buscamos a Dios, Él se acerca a nuestras vidas porque le interesamos. Dicho, ¿verdad? Desde la manera de expresar del Evangelio de Juan, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió. Es Él, hermanos, el Evangelio es eso. Es Dios buscándonos a ti y a mí. No somos nosotros quienes buscamos a Dios. En nosotros no hay nada bueno que nos impulse, que nos empuje a buscar de Dios. Pero el Evangelio enfatiza esta verdad. Dios es quien te está buscando. Y cuando el hombre entra en ese contacto, cuando Dios se acerca, solo es cuando el hombre puede ser transformado. ¿Recuerdan la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo vivía él, hermanos, antes de su encuentro con Jesús? Persiguiendo a los cristianos. Instruido, mucho conocimiento. ¿Y qué era lo que él creía? ¿Que estaba mal? Fíjese, hermano, que de repente muchos nos encontramos creyendo que no estamos mal. Pero en nuestras vidas no hay evidencia de que Jesús está en medio de nosotros. Y entonces te empiezas a dar cuenta que solo son conceptos, buenas ideas, que a lo mejor hasta las puedes desarrollar y con alguien, voy a usar la palabra, discutir o intercambiar ideas. Pero cuando te ves más de cerca, te encuentras que no tiene ningún efecto en tu vida. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que Dios se acerca a alguien, su vida es transformada. Pablo creía que estaba bien, conocía mucha palabra, hermanos, sabía todas las ordenanzas de Dios, pero su vida estaba muy lejos de estar con Dios. Fue hasta que vino Jesús y se hizo presente con él,
que su vida de verdad cambió. Si nosotros queremos hacer discípulos, necesitamos entonces empezar a mirar hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón de la palabra de Dios? ¿Son los conceptos? ¿O estoy dejando que de verdad ese Dios que es real, ¿verdad?, que está más allá de mis pensamientos y de mis emociones, ¿verdad?, está viniendo a mi vida y la está transformando? Podríamos sacar varios encuentros en la Biblia de hombres, de mujeres, que Jesús se encontró con ellos y la cosa cambió, hermanos. No solamente Pablo. ¿Se acuerda de la samaritana? ¿Se acuerda del gadareno? Aquel hombre endemoniado, que todos tenían buenas intenciones con él, pero nadie había podido cambiar su historia. Y solo bastaron unos minutos, un tiempecito que Jesús estuvo con él, para que su vida fuera completamente diferente. Hoy Dios quiere que usted y yo pensemos en esto, en esta primera verdad del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, y la buena noticia es que Dios se acerca a tu vida. Yo no sé cómo estés hoy, ni cuál sea la realidad de tu entorno, pero lo que dice la Escritura es que Él de verdad quiere entrar en ese entorno y hacer que las cosas cambien, hermano. Es muy especial poder reunirnos como comunidad de fe en este lugar. Es muy especial poder leer aquí su palabra, orar juntos por nuestras necesidades y ver a Dios como Él actúa en nuestras vidas, porque lo está haciendo, aun y cuando no somos perfectos. Es muy especial que estando juntos leamos su palabra. Pero hermano, si el Evangelio está viniendo a nuestras vidas, no puede no haber transformación. Si el Evangelio es una realidad, Dios te va a enfrentar. No puedes seguir queriendo caminar con Jesús, estando allí y seguir haciendo lo que haces, ¿no? Yo a ustedes les he platicado de aquel matón de zapoteco, que por cierto ya se me olvidó su nombre, Mario. Este hombre llegaba a los cultos, hermano, y bueno, si nosotros fuéramos una iglesia de ese tipo pentecostal y lo viéramos entrar y hacer lo que él hacía, le íbamos a terminar diciendo: déjame, te quito aquí, párate tú ahí por favor y predícanos. Porque él era maestro para eso, para simular muchas cosas, ¿no? Llegaba a un culto, ¿verdad?, se pasaba hasta el frente y allí se tiraba, así, hermano, se tiraba en el suelo y se ponía a orar, y cuando tú lo escuchabas orar hasta te sentías mal. En la torre este hombre, no, este sí está buscando a Dios. A mí mucha gente me dijo: hermano, es que él es muy ungido, déjelo predicar. Pero resulta que cuando llegaba a ese templo es porque tenía ya un encargo. Nunca dejaba una mochilita que traía. En esa mochilita traía el cohete, la fusca o como le quiera usted llamar. Al término del culto se iba detrás de quien tenía que matar. Y luego la gente me decía: pero pues es que es su trabajo, hermano. Pues pobrecito, no hay que… ¿En qué mente cabe? ¿No? Si Jesús llega a nuestras vidas, hermano, si el Evangelio llega a nuestras vidas, hay transformación. Ninguno de los discípulos que caminó con Jesús siguió siendo el mismo. Todos cambiaron. Es cierto que hubo un tiempo en el que luchó mucho Jesús con cada uno de sus discípulos, pero al fin y al cabo, hermano, pasado el tiempo, Dios los transformó. Y es lo mismo que va a pasar contigo y conmigo. A veces todavía no nos cae allí bien, ¿verdad? Pero sigamos buscando a Dios. No dejemos de leer su palabra, no dejemos de congregarnos, no dejemos de clamar a Él, y dejemos que el Evangelio
empiece a transformar nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. José escuchó este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quiere estar en tu familia, Dios quiere estar contigo de manera personal y transformarte. Le voy a invitar para que hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Padre, mira, Señor, tú conoces la realidad de cada uno de nosotros, lo que vivimos, lo que hacemos. Señor, y este mediodía queremos quedarnos allí en tus manos y te rogamos, Dios, que tú sigas hablando a nuestro corazón y que verdades como esta que tu palabra dice las podamos encarnar. Señor, necesitamos de ti, ayúdanos y guíanos, Señor, en todo este proceso. Y que tu palabra, que transforma, que cambia, que nos hace nuevos, pueda, ¿verdad?, ser en nuestras vidas esa realidad. Ahora, Señor, cuando queremos participar de este memorial que tú has establecido, Señor, de esta Santa Cena, y recordar solo con estos elementos que simbolizan tu sangre y tu cuerpo, ese sacrificio cruento que te ofreciste por nosotros, permítenos, Señor, hacerlo con gratitud, teniendo en mente que lo que más anhelas es estar con nosotros, a nuestro lado, no solo en un momento, sino en todo momento. Por favor, Señor, permítenos participar libremente, Señor, de esta ordenanza. En tu nombre precioso, Jesús, oramos y te damos gracias por ello. Amén.